Primero que nada, pues ofrecer mis condolencias a la familia del padre Belio, a sus hermanos, a sus sobrinos, y pedir disculpas porque yo, así como que una homilía, no traigo. Lo que quiero es hablar de un amigo, de lo que yo en algún momento compartí y he compartido con él, del cariño, del aprecio que le guardo y de todo esto, que es fruto sencillamente de lo que hay en el corazón. ¿Qué es para nosotros la muerte? La muerte para un cristiano, para un hombre de fe, para una mujer de fe, no es algo definitivo. No se camina hacia la muerte, sino que se camina hacia la vida. Entonces, ¿cómo podemos concebir la muerte? Pues la muerte la concebimos sencillamente como un paso, como el paso de la casa del padre Adán a la casa del novio Jesucristo, como el paso de esta vida dominada por el espacio y por el tiempo a la vida plena, a la vida definitiva, a la vida eterna. Nadie se queda en la muerte, todos pasamos por ella, pero no nos quedamos en ella. La muerte no es lo definitivo. Por eso, ¿a qué asistimos hoy? Asistimos al paso, a la Pascua de Belio, a ese paso de este mundo, ¿verdad?, en el que vivió por 85 años, a la casa del Padre, donde vivirá por la eternidad. ¿Qué hemos venido a hacer? Pues hemos venido a agradecer a Dios la vida, por un lado, y por otro, el fecundo ministerio sacerdotal del Padre Belio. Y lo hacemos casualmente en la Eucaristía, uniéndonos a la acción de gracias de Jesucristo. Acción de gracias en la que el mismo Jesucristo nos unió de antemano a nosotros. Él nos asoció a su acción de gracias. Pues uniéndonos a esta acción de gracias de Cristo, nosotros despedimos también a Evelio y agradecemos entonces a Tatica Dios, repito, el don de su vida, el don de su ministerio sacerdotal. Muchos, cuando digo muchos, me refiero, sí, mucha gente que tal vez no está aquí hoy, agradecen y han agradecido el celo pastoral del Padre Belio, la cercanía, la sencillez y la bondad de este pequeño gran sacerdote que siempre quiso estar cerca de aquellos que se le encomendaban a su cuidado pastoral. Siempre fue un pastor cercano, que conoció de verdad casi a todas sus ovejas, por decirlo de alguna manera, por su nombre, que conoció su realidad, que conoció de verdad ¿cómo se llama?, su historia. Nunca fue un pastor lejano, sino un pastor muy cercano. Evelio, desde niño, sintió la llamada a la vida sacerdotal. Una vez, allá en Pavones, preguntándole a don Talí, que en paz descanse también, desde cuándo le había entrado a Evelio la curiosidad por ser sacerdote, y él dijo, desde que era muy chiquillo, se le metió el gusanito de la vocación. Y se vuelve y le dice a él, ¿verdad, Bello, que estabas muy chiquillo cuando eso? Así le llamaba siempre, Bello. No sé si el resto de la familia le llamaba así o no. Desde muy chiquillo entonces le entró la inquietud vocacional. Desde muy chiquillo sintió, en ese sentido podemos decir, la llamada del Señor a la vida sacerdotal. Por eso podemos afirmar, tal vez un poquito desde el Salmo que hemos respondido en esta liturgia de la palabra, en la mañana de su vida, él sintió este llamado. Y no solamente lo sintió, sino que lo sintió muy fuerte. Un llamado fuerte que lo llevó a tocar una puerta, la puerta de los padres salesianos, de la congregación salesiana. Y esa puerta se le abrió y se fue a Centroamérica, no recuerdo en este momento si fue El Salvador o Guatemala, a iniciar sus estudios con los padres salesianos, con quienes estuvo en formación por varios años. Y al no encontrar lo que buscaba, se regresó a Costa Rica, muy abatido, dicho sea de paso. De regreso entonces a nuestra patria, por varios años
trabajó, si mal no recuerdo, como secretario en los tribunales de justicia, aquí en su pueblo natal. Pero como decía él mismo, el gusanito de la vocación seguía presente, seguía activo en su conciencia. Por ende, llegado el momento, tocó la puerta de los padres vicentinos. Esta se abrió, terminó sus estudios y hace 47 años fue ordenado en este mismo templo parroquial por la imposición de manos de Monseñor Enrique Bolaños Quesada. En la mañana de su vida, podemos decir que Evelio fue puesto a prueba también en el sufrimiento y fue hallado digno. El sufrimiento lo acompañó en largo trecho de su vida, pero ese sufrimiento no lo abatió, no hizo que se quedara por allí sin luchar, sin esperanza, sino que el sufrimiento de alguna manera lo motivó a seguir adelante y a seguir buscando lo que anhelaba hasta que lo encontró. Al inicio de su ministerio sacerdotal como vicentino, tuvo la gran bendición de compartir con excelentes compañeros, personas muy humanas a quienes conocí y que sé que lo marcaron, y de alguna manera yo me he sentido marcado por ellos. ¿A quiénes me refiero? Al padre Heriberto Wagner, un alemán, párroco de Turrialba en aquel entonces, un hombre bueno, sencillo, honesto, entregado. Y el padre Juan Rojas, un santo varón de Dios, que de Dios gocen ambos, y el padre Eber Braun Olivier, quien vive todavía, anda por los 95, 96 años de edad. Con estos compañeros compartió los inicios de su ministerio sacerdotal. Con estos compañeros entró entonces en la vida del presbítero en este sentido religioso, perteneciente a una comunidad religiosa, pero que entregaba su vida al servicio de una comunidad concreta, la parroquia de San Buenaventura de Turrialba, donde no solamente fue muy querido, sino que es muy recordado. No sé si habrá algún turrialbeño hoy aquí, pero sé que se le quiso mucho, soy testigo de eso, y soy testigo de que se le recuerda muchísimo. Al sacerdote de baja estatura, al sacerdote sencillo, humilde, al sacerdote cercano, siempre se le recuerda. Se dedicó Evelio por mucho tiempo a la promoción vocacional. Casualmente fue en ese contexto en que yo lo conocí en 1978, cuando fui a Turrialba a una famosa convivencia vocacional de las tantas que él organizó. En ese momento de Grecia fuimos 2 varones y 3 muchachas. Y a partir de ese momento iniciamos pues una amistad que duró hasta el final de su vida. Pero sé que la verdadera amistad no termina con la muerte, sino que se continúa detrás de ella. Podría describir a este buen sacerdote, como lo acabo de decir, como un hombre sencillo, humilde, generoso, entregado, pobre, que amó profundamente a su sacerdocio y lo vivió con una gran alegría. Porque si algo tenía, era un hombre muy alegre, bromista, como decían los viejitos antes, entrador, con el que se podía hablar sin ningún temor, sin ninguna distancia. Este era Evelio. Las puertas de su casa estuvieron siempre abiertas para todos. No solamente la puerta de la casa cural de Turrialba, que compartía con otros sacerdotes, donde él era vicario, ¿verdad? Sino también las puertas de su casa, cuando fue párroco en Pavones, en Santa Teresita, ¿verdad? Y en otras parroquias del cantón de Turrialba, como también acá en Piedades Sur. El salmo que hemos rezado nos decía: con mi vida te bendeciré y contemplaré tu santuario, alzaré las manos invocándote.
En la mañana del Padre Belio podemos encontrar en él la sed de Dios que se manifestó en este llamado insistente que lo llevó a decir presente. El día de su ordenación aquí fue llamado: acérquense los que van a ser ordenados presbíteros. Y escuchó su nombre, Evelio Pablo Salazar Araya. Y él respondió: presente. Pero no solamente respondió presente en aquel momento litúrgico sacramental, sino que a partir de ese momento se comprometió a estar presente donde Dios lo llevó y donde siempre fue necesario, donde su servicio y ministerio sacerdotal fue necesario. Él entendió que con la imposición de manos del sucesor de los apóstoles se convertía ciertamente en sacerdote de Jesucristo, pero comprendía algo más, y era que el Señor había tomado posesión de él para santificar a su pueblo. Y esta es una gracia muy hermosa que recibimos todos los sacerdotes. El obispo impone sus manos para hacer de nosotros sacerdotes de Jesucristo, pero no son sus manos las que son impuestas, son las manos del mismo Señor, que a partir de eso toma posesión de nosotros. Y él tuvo claro siempre que el Señor había tomado posesión de él para santificar a su pueblo. Por eso entendió que ciertamente en la pastoral hay que hacer muchas cosas y todas son necesarias, pero entendió que la santificación del pueblo a través de la gracia sacramental no solamente era necesaria, sino fundamental. Por eso siempre estuvo abierto para el que llegó a buscarlo para una confesión, para celebrar aquella Eucaristía de funeral o aquel matrimonio, o ir a ungir a un enfermo que lo necesitaba, sin importar las horas de la noche que fueran. Buscó siempre santificar a su pueblo. ¿Pero por qué buscó santificar a su pueblo? Por esa razón, porque supo siempre que el Señor había tomado posesión de él, y si tomó posesión de él, ya él no se pertenecía a sí mismo, sino que le pertenecía al Señor. ¿Y dónde está el Señor? El Señor está en medio de su pueblo. Por eso siempre supo estar en medio de su pueblo. Esto lo distinguió. Evelio comprendió que esta sed de Dios que experimentó en su niñez y en su juventud no eran algo pasajero, sino que iban en aumento día con día. Por eso mantuvo siempre la mirada en Dios de una manera permanente, y esto es una exigencia del camino de la vida para todos, pero que él también tomó en este sentido muy en serio. Siendo jovencillos, ¿verdad? Cuando nos reuníamos para aquellas convivencias vocacionales, siempre nos decía, sea que lleguen a ser sacerdotes o no, sea que lleguen a ser religiosas o no, lo más importante es que tengan dos columnas en las cuales puedan sostenerse siempre. Y esas columnas son Jesús sacramentado y María Santísima. No descuiden entonces estos baluartes de la espiritualidad que los van a sostener en los momentos más difíciles y los van a llevar a asumir los momentos más gozosos, de verdad, con firmísima esperanza. Y puedo decirles que después de casi 38 años de ordenado, tenía razón. Uno ha sabido sostenerse, y muchos lo hacemos no solo por consejo de Evelio, sino de verdad por convicción personal. Sostenerse del Señor Eucaristía, no abandonar nunca al Señor del Sagrario y aprender a encontrar al Señor del Sagrario en todos aquellos con quienes nos tropezamos también. Pero sin olvidar a María Santísima, la Madre del sumo y eterno sacerdote, que también está junto a nosotros y nos guía en el camino. Él quiso venir del cielo a la tierra a través de ella. Por eso nosotros podemos ir a través de ella a su encuentro. Y creo que todos los que estamos aquí, sacerdotes y laicos, lo entendemos, porque es parte de nuestra espiritualidad, de esta espiritualidad sencilla que hemos heredado en la casa, en la familia, pero que nos ha sostenido
por tanto tiempo y nos va a sostener por muchísimo tiempo más, hasta el final de nuestra vida, hasta el día en que Él venga para llevarnos como lo prometió. Me voy a prepararles un lugar, cuando esté preparado, vendré y los llevaré conmigo. Por eso, en medio de la tristeza que implica de alguna manera despedirse de un ser querido, ya no volver a ver su rostro ni escuchar su voz, también en la fe uno se alegra. ¿Y por qué se alegra? Se alegra no porque Evelio murió, sino porque la muerte casualmente fue no otra cosa más que un encontrarse con el Señor al que tanto amó, con el Señor al que quiso responderle durante toda su vida y al que quiso servirle hasta el último momento de su existencia. Rezábamos también en el Salmo: alzaré las manos invocándote. Como sacerdote, Evelio imitó las manos del Señor que nos buscan y nos bendicen. El sacerdote es el que reza por la comunidad, no por una simple obligación, sino por convicción. El sacerdote es el que encuentra en la oración la fuerza para seguir su peregrinación y para seguir entregándose sin ninguna reserva al servicio del Señor. Jóvenes, nos repetía muy a menudo: oración y acción. Organizó varios viajes misioneros a Talamanca, llevando consigo jóvenes a quienes ponía en contacto con aquella realidad, tratando de forjar en ellos ese espíritu de desprendimiento y de entrega. Por eso, en este día que venimos a despedirlo, ¿qué es lo único que me sale del corazón? Pues lo único que me sale del corazón es decirte: gracias, Evelio. Gracias por tu amistad. Gracias por tu cercanía. Gracias por tu testimonio de pobreza y de entrega generosa. Gracias porque lo único que buscaste fue servir y amar a Dios en tus hermanos. La tarde de tu vida llegó y confiado pudiste rezar también: a la sombra de tus alas canto con júbilo, mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Hoy podemos afirmar que Evelio deja tras de sí muchos testigos de una vida vivida para los demás, acogiendo, aconsejando. Supo ser siempre el hombre para los demás. Por eso podemos aplicarle a Evelio aquellas palabras del obispo Pedro Casaldáliga, comentando aquel pasaje del tuve hambre y me diste de comer. Decía Pedro Casaldáliga: cuando lleguen y me pregunten, ¿amaste?, yo solamente podré abrir mi pecho lleno de nombres. Dios nos bendijo a muchos con su vida y con su ministerio. Sé, Evelio, que cuando abras tu pecho, allí habrá muchos nombres, incluido el mío, que atestiguarán que fuiste un hombre que supo llevar a Dios a los demás, no solo con palabras, que muchas veces se tornan vacías, sino con hechos concretos. Muchos turrialbeños, sancarleños, ramonenses, zarcereños, te estamos agradecidos y encomendamos tu alma al buen pastor, que de seguro te dará el premio de los justos. Y como decía Palmita, nos vemos en el cielo.